Saludos, soy José Peña que te acerca el mundo de la tecnología, cómo usar la app iSee para que puedas parametrizar y configurar a tu gusto la cámara de seguridad Wi-Fi en el teléfono. Para comenzar debo tener conectada o vinculada una o más cámaras de seguridad Wi-Fi en un teléfono con la app iSee. Si no lo has hecho, tengo los videos tutoriales donde explico los distintos métodos para hacerlo. Te voy a dejar los links directos en la descripción. Adicionalmente, tengo otro video tutorial donde explico cómo compartir una cámara de seguridad Wi-Fi con la app iSee en 2 o más teléfonos. El link directo en la descripción. A continuación podemos observar la interfaz principal del programa. Me va a mostrar una lista de cámaras que tengo conectada al teléfono con la app iSee. En mi caso tengo una sola. Podemos observar en la parte inferior un menú. Si pulsamos dispositivo, me va a mostrar la interfaz que pueden ver actualmente. Pulso álbum de fotos. Aquí me va a mostrar las fotos o las grabaciones de video que yo tenga grabado en el teléfono, no en la memoria micro CD ni en la nube, en caso que ustedes tengan contratado un servicio de nube. Opción yo. Esto corresponde a la configuración del usuario que yo tengo registrado en la app. También tengo otras opciones, pero les voy a explicar la más importante. Ajuste de permiso. Y aquí puedo activar y desactivar los permisos que tenga la app sobre el teléfono. Pulso atrás. Vuelvo a dispositivo. En la parte superior vemos también un menú. La primera opción corresponde a escanear un código QR. Aquí puedo escanear un código QR de una cámara nueva para proceder a conectarla. Es un método de conexión. Pulso atrás. En la parte superior derecha hay un botón con el símbolo más. Y aquí me aparecen las distintas formas de configurar o conectar la cámara de seguridad Wi-Fi a su teléfono. Tengo los videos tutoriales donde explico los métodos más fáciles para que la puedan utilizar sin ningún tipo de problema. Los links los van a tener en la descripción. Pasen atrás. Continuamos, opciones de configuración puntuales para cada cámara, no las opciones generales. Opción compartir permite conectar un segundo o más teléfonos para que puedan visualizar su cámara de seguridad Wi-Fi. Recuerden, tengo los videos tutoriales donde pueden realizar este procedimiento. Opción mensaje principalmente tiene que ver con servicios en la nube. Me va a llevar a un menú de la nube. Me va a decir que yo no tengo contratado ningún servicio de almacenamiento en la nube, en caso que ustedes los tengan. Opciones de notificación, me va a activar o desactivar el servicio de alarma que tenga cada cámara en el teléfono. Se usa principalmente para desactivar o activar rápidamente el envío de alertas en el teléfono. Pulso allí. Tenemos la sección ajuste de esta cámara. Pulso ajustes básicos. Puedo activar y desactivar el tono de alerta. Puedo cambiar el nombre de la cámara que le asigné al momento de conectarla al teléfono o a la aplicación que está instalada en el teléfono. Puedo cambiar la forma en que me muestra la imagen en tiempo real, bien sea de izquierda a derecha. Y también tengo la opción de hacerlo hacia arriba o hacia abajo. Si yo pulso, por ejemplo, esta opción, me va a invertir la forma en que visualizo la cámara. Vamos atrás. Y me lo muestra en forma invertida. El idioma de la cámara pueden cambiarlo al de su preferencia. La velocidad de rotación, la misma palabra lo dice, la velocidad con que la cámara gira al momento de detectar algún evento o controlarla a través del teléfono. Volumen del altavoz, es decir, el volumen que tendrá los parlantes internos de la cámara. Aquí yo lo puedo cambiar. Administración de almacenamiento, esta sí es importante. Aquí me dice la capacidad y el uso que tiene actualmente la memoria micro SD. Puedo detener las grabaciones, no va a grabar nada, o simplemente activarla como grabación cíclica para que siga su proceso de grabación. Aquí puedo darle formato a la memoria micro SD. Pulso atrás. Alarma inteligente, este sí es muy importante. Aquí puedo activar y desactivar las alarmas que me envía la cámara al teléfono. Puedo también parametrizar para que al momento de que exista una detección de un humano, pues me envíe la alerta. También tengo otro modo de alarma, pulso aquí. Aquí puedo parametrizar a mi gusto las distintas opciones de alarma. Pulso atrás. Ajuste de envío de notificaciones, está muy buena. Si se encuentra activo el teléfono, la cámara me va a notificar en silencio en el teléfono. No va a hacer ningún ruido al momento de llegar las alarmas, pero la voy a tener disponible para ser visualizada. Notificaciones del sistema.
Aquí puedo revisar los permisos y también administrar la forma en que me muestra las notificaciones en el teléfono. Pulso avanzado. Aquí hay varias opciones que se las dejo a ustedes, pero la que me interesa es estas dos, intervalos de alarma. En esta opción puedo parametrizar el tiempo que me envía cada mensaje de alerta a la cámara. Quiere decir que si en este momento recibo una alerta, pues va a pasar 10 segundos hasta que reciba el próximo evento, si es que este sucede. Periodo de alarma. Aquí puedo parametrizar que me avise las 24 horas del día y también puedo parametrizar que me avise solo en determinados horarios. La sensibilidad, muy importante. En esta opción puedo controlar la sensibilidad que tengan los sensores de la cámara al momento de detectar algún evento. Por ejemplo, si está seleccionado la opción alto, al pasar una mosca me va a notificar. Así de sencillo. Recomiendo dejarlo en medio y pulso atrás. Ajuste de red. Si ustedes quieren cambiar la red Wi-Fi donde está conectada la cámara de seguridad Wi-Fi, es decir, si ustedes se llevan la cámara a otra localidad donde hay un router con acceso a internet distinto al que tiene configurado actualmente, pues aquí le va a aparecer la lista. Ustedes seleccionan la red Wi-Fi que les interese y colocan la contraseña y allí ya automáticamente pues va a estar vinculada a esa red. No es necesario volver a conectar la cámara de seguridad Wi-Fi. Pulso atrás. Ajustes avanzados. Aquí puedo activar y desactivar el seguimiento que tenga la cámara al momento de detectar algún evento. Pulso allí y también puedo calibrar la sensibilidad. Aquí lo tengo. Ahora la cámara va a seguir el movimiento que detecte. Lo podemos observar. Si yo lo desactivo, pues simplemente si pasa una persona, la cámara no lo va a seguir. Configuración de WDR. Aquí puedes configurar la cámara para que tome una imagen a mayor calidad. Lo puedes configurar a tu gusto. Agregar al escritorio. Pulso allí. Aquí me va a agregar un acceso directo de la cámara al escritorio del teléfono para que al pulsarlo pues automáticamente me lleve a la imagen que muestra la cámara sin abrir primero la aplicación. Acerca del dispositivo, este es muy importante. Aquí me muestra el código QR vinculado a la cámara. En esta opción puedo restaurar los valores predeterminados, es decir, resetear la cámara, lo mismo que presionar el botón durante 5 segundos y esperar que se resetee. Reiniciar significa cargar de nuevo el sistema operativo, es como pulsar el botón de on-off de un teléfono y pulsar reiniciar. Continuamos, entro a la cámara como tal y aquí me muestra otras opciones muy interesantes. Tengo un menú en la parte central, entre ellos está seleccionado tiempo real y me está mostrando lo que está visualizando actualmente la cámara. Tengo opción de reproducción y aquí yo puedo grabar lo que ya está en la memoria micro SD. Puedo parametrizar por hora, pueden ver, y también puedo decir el día y el mes y el año que deseo buscar. Al tocar la imagen me va a aparecer en la parte derecha más opciones. Tengo una opción como de un bombillo. Y me muestra parametrizar opciones de luz de la cámara. No voy a explicarlo en este video tutorial. En la parte derecha también hay una opción donde si yo la pulso me va a ocupar toda la pantalla del teléfono. Tengo más opciones en la parte central. Entre ellos está el icono del micrófono. Se activa la opción presionar para hablar, donde si lo pulso, pues se va a escuchar lo que yo hable en los parlantes de la cámara. También puedo activar o desactivar los parlantes de la cámara. Aquí lo tengo. También puedo activar y desactivar el sonido que detecte la cámara del ambiente. Aquí puedo realizar grabación de video en tiempo real y se va a guardar en el teléfono, no en la memoria micro CD. También tengo esa misma opción, pero con fotografía. En esta opción puedo parametrizar la calidad con que me muestra las imágenes que está tomando actualmente la cámara en tiempo real. Yo lo voy a dar en SD, que es menor calidad, para que sea un poco más rápido, más fluido la visualización. Aquí me muestra más opciones, va a subir las opciones que están en la parte inferior. Alarma de luz y sonido, pulso allí. Tengo opciones de configuración de sensibilidad de la luz, pero la que me interesa es alerta inteligente.
La más importante es esta detección de humano y corresponde a que cuando detecta la silueta o la forma de una persona, pues me envíe la alerta al teléfono. Aquí hay otras opciones, se las dejo a ustedes para que las prueben. Opción PTZ, muy importante. Y aquí puedo controlar la rotación de la cámara manualmente. Pulso aquí, la cámara se mueve. Seguimiento del movimiento, muy importante. Aquí puedo parametrizar si la cámara sigue el movimiento del evento que está detectando. Si pasa una persona, la cámara lo va a seguir, contando de que su cámara cuente con un sistema de rotación. Si es fija, obviamente no va a ser útil esa función, así la tengan activada. También puedo parametrizar la sensibilidad y también una opción muy importante y me dice establecer como punto Diamond. ¿Qué significa eso? Que yo le puedo decir que la cámara vuelva a un punto determinado posterior a que haga el seguimiento de algún evento. Quiere decir, si pasa una persona, la cámara lo sigue. Al pasar cierto tiempo, que yo puedo definir en esta opción, la cámara va a volver otra vez a su punto original. Espero ser explícito con eso. Álbum de tarjeta SD. Esta es otra forma de visualizar lo que está grabado ya en la memoria micro SD. Pulso en un evento. Y aquí yo puedo guardar dicho evento en el teléfono. También tengo una opción de compartir para poder visualizar la cámara en 2 o más teléfonos. Esto lo explico en mi otro video. Recuerden, el link está en la descripción. Como último punto voy a explicar cómo eliminar una cámara conectada a un teléfono. Si ustedes tienen varias cámaras, tengan cuidado al momento de seleccionar porque pueden eliminar la que no quieren. En la esquina superior derecha de cada cámara hay una opción con 3 puntos. Pulso allí. Bueno, no me salió. Pulso de nuevo y aquí está. Le digo eliminar y le doy OK. Listo, se eliminó la cámara. Posteriormente, si ustedes quieren volver a utilizar su cámara de seguridad Wi-Fi, bien sea en otro teléfono o en otro lugar, tienen que resetear la cámara de fábrica antes de volver a conectarla, porque si no, sencillamente no les va a funcionar. Ahora sí, esto ha sido todo. Gracias por ver mi video. Soy José Peña, tutorial de tecnología y soporte técnico para ustedes. Chao, hasta la próxima.